Buenas tardes. Mi nombre es Brian Marroquín y en esta ocasión les vengo a presentar mi proyecto número uno del curso de Electricidad 2. En este caso, lo que debíamos hacer era un circuito para corregir el factor de potencia. Para ese circuito, lo que necesitamos era una fuente, un resistor, un inductor y tres capacitores. Tanto el inductor como los capacitores son valores que nosotros debíamos calcular, mientras que el resistor y la fuente eran valores que ya estaban establecidos en las instrucciones del proyecto, siendo la fuente de 120 voltios con una frecuencia de 60 hercios, mientras que el resistor podíamos elegir entre 50 y 200 ohmios, entre ese rango de valores. Yo elegí poner 50 ohmios. Muy bien. Entonces, primero, para poder realizar este circuito como están viendo, se conectó de esta manera. Se le conectó un watímetro, que es lo que más adelante nos va a ayudar a analizar el factor de potencia. Entonces, bien, vamos a observar cómo se calculó. Para calcular el valor de la inductancia, que es lo primero que podíamos calcular, definimos primero el valor del ángulo que queríamos utilizar en este caso. En el caso de sin corrección, que es para donde teníamos que sacar la inductancia, elegimos un valor de 75 grados, ya que podía ser mayor o igual a 75, entonces decidí poner 75. Aquí calculamos el valor de X sub L y luego con ese valor ya podíamos calcular la inductancia, lo cual nos dio un valor de 494,98 milihenries. Ya con este valor, con el valor de X sub L y con el valor de R, ya podíamos calcular la impedancia total de esa parte del circuito. Aquí pudimos calcular el valor de Z, como pueden observar, y se utilizaron estas ecuaciones para poder sacar los datos que vamos a utilizar más adelante, ya que aquí debemos realizar una tabla. Es la manera en la que se realiza la corrección del factor de potencia. Aquí tuvimos el voltaje al cuadrado dividido el conjugado de la impedancia y aquí obtuvimos estos datos. Aquí se transformó a la forma polar, ya que de esa manera en la forma polar obtenemos el valor de esta S, mientras que en la forma de los complejos obteníamos el valor de P y de Q. Como podemos observar, aquí está. Entonces ya con esos valores ya podemos realizar nuestra tabla, al menos de los valores iniciales. Esa parte ya es la parte de sin corrección. Entonces ahora vamos a observar si está bien. Entonces vamos a observar. No hay que tener nada abierto. No hay que tener nada cerrado, perdón. Entonces vamos a observar. Aquí tenemos que nuestro factor de potencia es de 0,25 aproximadamente. 26. Entonces aquí tenemos el cálculo teórico. Coseno de 50, perdón, coseno de 75 es 0,26, que es el valor sin corrección. Entonces aquí podemos observar, todo está en orden, está trabajando de la forma que es. Entonces ahora vamos a observar si el valor de media corrección está bien. En este caso yo elegí un valor de 50 grados. Entonces vamos a observar. El factor de potencia que nos retorna es aproximadamente 0,64. Bien, entonces aquí tenemos que el coseno de 50 es 0,64, lo cual nos quiere decir que esto está bien, está trabajando de la forma correcta. Luego tenemos el valor de corrección completa. Entonces aquí elegimos un ángulo de 5 grados. Entonces tenemos que el factor de corrección completa, el factor de potencia vale casi uno. ¿Qué es lo que se estaba buscando? Pues eso es lo que significa su nombre. Corrección completa es intentar acercarnos a uno lo más que se pueda. 0,99 es el valor que nos retornó. Y aquí tenemos que el teórico es 0,996, lo cual es una muy buena comparación, ya que no hay mucha diferencia. Aquí podemos observar el porcentaje de error, 0,2% es bastante bueno. Y finalmente, para la parte de sobrecorrección, aquí tenemos mm, que el valor del factor de potencia es aproximadamente 0,28. Entonces, ese valor lo comparamos con este valor del factor de potencia. Ya se explicará un poco más adelante de dónde sale este ángulo. Y fue este el valor del factor de potencia que nos retornó. Aquí podemos observar el porcentaje de error que existe, lo cual es de 1,18%. Es bastante bueno. Entonces, ahora bien,
¿De qué otra manera se podía comprobar que esto estaba bien? Pues utilizando un circuito con el impedance meter. Aquí podemos ver que ya está. Entonces vamos a utilizarlo primero con sin corrección. Aquí podemos ver 60 hercios, que es lo que nos piden utilizar. Entonces ahora nos vamos a ir al apartado de datos prácticos, que aquí es donde se realizan las operaciones para comprobar si está bien. Como mencioné al principio, en sin corrección yo elegí un ángulo de 75. ¿Y cómo obteníamos el ángulo con nuestros datos prácticos? Debíamos calcular la tangente inversa de x dividido r. Entonces aquí podemos ver la operación. Nos dio un valor de 75. Es perfecto en este caso, dándonos un valor de 0% de porcentaje de error, de que es el mismo valor al que queríamos llegar. Luego tenemos media corrección. Como aquí dice, se eligió un ángulo de 50 grados. Aquí tenemos que, vamos a observar aquí, para la media corrección, aquí tenemos nuestros valores y aquí tenemos lo que se utilizó. Podemos observar que nos salió 50.2. Es una aproximación también bastante buena. Y finalmente, bueno, nos faltan dos. Sería en este caso la corrección completa. Entonces aquí vamos a pararlo para poder volver a probar. Entonces aquí tenemos estos valores. Aquí está la operación y nos da un valor de 4.9. Comparado a 5 es bastante bueno también. Significa que está funcionando de la manera correcta. Y finalmente, sobrecorrección. En este caso, como no se eligió ningún ángulo, no había con qué compararlo teóricamente. Así que lo único que hicimos fue calcular si estábamos en el rango adecuado, que es menor o igual a -20, lo cual este valor es, es el correcto, -73.2. Ahora bien, ya observando que están funcionando adecuadamente los circuitos, ¿cómo podemos decir que esto se realizó de la forma correcta? Como por decir, no fueron datos elegidos al azar. Pues bien, por eso se realizan estas tablas y estos cálculos, ya que lo que necesitamos sacar es el valor de la capacitancia. Entonces, primero, elegimos el ángulo al que queremos corregir. Entonces, para el primero, elegimos 50. Aquí se sacan todos los valores. Aquí en este apartado podemos observar qué utiliza cada ecuación que se utilizó para poder sacar los valores, para que se puedan comparar lo que se puso y lo que salió. Y aquí tenemos tenemos todos los valores finales que vamos a observar, 30.14 que está aquí arriba, 23.16 que está aquí, que es este Q. Recordemos que la potencia sigue siendo la misma porque ese es el propósito. No queremos aumentar o disminuir la potencia que estamos utilizando, sino que lo único que queremos hacer es aprovechar más la potencia que ya tenemos y no cambiarla. Para eso es que se corrige el factor de potencia. Entonces, aquí arriba también se sacó el factor de potencia con el ángulo de 50. Está aquí, que son los que se compararon anteriormente. Y todos estos cálculos se realizan para poder sacar el valor de Q del capacitor. Que está aquí arriba. Q del capacitor. Entonces, Q capacitor necesitamos Q inicial y Q final. Entonces aquí podemos observar la resta, 72 menos 23.16, nos da este valor. Ya con ese valor, ya podemos sacar el valor de X sub C. Entonces, el voltaje al cuadrado dividido la Q que sacamos. Aquí podemos observar que nos da 294.84 ohmios. Ya con este valor, entonces ya por fin ya podemos sacar el valor de la capacitancia, que es el 1 dividido 2pi por frecuencia por X sub C. Entonces aquí tenemos 1 dividido 2pi por frecuencia, que es 60, por XC, que es este de aquí arriba. Este valor nos dio 9 microfaradios. Ahora todo tiene sentido. Pues ese fue el valor que utilizamos en esta parte, en que se colocó en ambos circuitos. Ya que realmente los dos son el mismo circuito. La única diferencia es que comparan datos diferentes y podemos observar que en ambos casos están bien. Entonces de ahí sale los 9 microfaradios. Entonces aquí podemos observar unos porcentajes de error que se sacan respecto
En este caso fue el factor de potencia que en el inicial, sin corrección, el factor de potencia de media corrección y el factor y el porcentaje de error de los ángulos. Aquí tenemos la corrección completa. Se realizó el mismo procedimiento, obviamente utilizando diferentes datos, pues el factor de potencia cambia con el ángulo. Y pues si cambia el factor de potencia, cambia el resto de datos, exceptuando la potencia. Entonces aquí ya sacamos Q, tenemos 72 menos 1,64 y ya con esa Q podemos otra vez calcular X sub C y con X sub C ya podemos calcular la capacitancia. Entonces aquí tenemos que nuestra capacitancia nos quedó de 12,96 microfaradios. ¿Ven? Entonces aquí podemos observar, aquí está este valor. Este valor es el que más nos va a acercar a este ángulo. Aquí podemos observar los porcentajes de error entre el factor de potencia que calculamos aquí con el factor de potencia que calculó Multisim y el porcentaje de error del ángulo. Ahora, para la sobrecorrección es la excepción a la regla. Esta parte, como dice el texto ahí, no fueron necesarios los datos teóricos, ya que básicamente ya teníamos la corrección completa. Entonces, lo único que queríamos hacer era pasarnos de ese valor. ¿Y cómo podíamos hacerlo? Simplemente utilizando un valor de capacitancia mucho más elevado al que ya habíamos obtenido. Entonces, como sacamos 12,96 en corrección completa, solo debíamos elegir un valor mucho más grande para poder sacar el valor de la sobrecorrección. Yo elegí poner un valor de 25 microfaradios, que ese fue el que se colocó aquí en el circuito. Y como podemos observar, el factor de potencia y este ángulo es el que se sacó de manera práctica, que es lo que dije que iba a explicar después. Nos dio el menos 73,2, ya que como pues no definimos ninguna tabla ni datos para esta parte, entonces no se realizaron cálculos teóricos, entonces se comparó únicamente con el valor práctico. Aquí podemos observar que el factor de potencia de este ángulo es 0,289, que comparado con el valor que nos arrojó Multisim es una comparación bastante buena y nos da un porcentaje de error de 1,18. Y así fue como se sacaron los datos de la capacitancia para poder corregir el factor de potencia. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su atención.